Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a media hora más de Agile is Coffee, el programa número 95, que además para mí es uno súper especial porque nos adherimos a la celebración, que fue la semana pasada, pero es igual, nosotros adherimos a celebraciones siempre del Día Internacional del Podcast y se viene sorpresa. Primero decirle hola a Jorge desde Alicante. ¿Qué tal, Jorge? Hola, muy buenas tardes. Súper feliz de estar en este programa. Sí, creo que hoy va a ser súper chulo porque aunque echamos de menos a otras personas que a veces se nos han unido, es que lo de hoy mola cantidad. Entonces voy a dar la bienvenida a Antonio y a Rodrigo desde Santiago de Chile. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, un gusto estar acá con amigos de podcast y ahí con Rodrigo también. Muchas gracias por la invitación. No, yo estoy fascinado de acá, porque ustedes, como yo les dije, yo soy un fan de ustedes, porque yo lo vengo escuchando ya hace un tiempo, no escucho todos los episodios, pero me encanta. Muy contento de estar con ustedes también, y que ustedes estén también con nosotros, porque esto también va a ser parte de un episodio de las hormigas agilistas. Exactamente. Sorry, me presenté demasiado, a lo mejor querían ustedes decir el nombre. No, para nada. Me parece perfecto. Yo, el que os habla, Fernando, desde Barcelona. Hoy súper contento de hacer, al puro estilo Marvel, un crossover entre series y tener aquí a la gente de Hormigas Agilistas, que es un podcast hermano que al final sigue nuestra misma intención, que es divulgar sobre la agilidad a través del podcast. Y de exactamente eso queremos hablar esta media hora, de ese divulgar de agilidad a través del podcast. Entonces, para no perder lo que para nosotros es ya ley, Jorge, enlázamelo con el manifiesto ágil. Esta parte me gusta, esta parte me encanta. A ver, para mí muy claro. Fernando y yo nos juntamos trabajando en la misma empresa y por el tema del COVID surgió la idea de esas reuniones que estábamos haciendo, grabarlas en audio y además subirlas a formato podcast. Entiendo que vuestra historia, la de Rodrigo y Antonio, puede ser similar o distinta, pero en algún momento juntasteis y surgió la idea de este podcast. Uh-huh. Y algo parecido ha surgido también gracias a Twitter. Nos hemos conocido, hemos intercambiado mensajes uh-huh. y ha surgido este crossover. Entonces, el valor principal, además, que es mi favorito, personas e interacciones sobre procesos y herramientas. Por supuesto, bien. Si sigues procesos, vas a tener un final esperado por el diseñador de ese proceso. Si sigues una herramienta, sigues lo que espera el que ha programado esa herramienta. Pero si juntas personas, surge la magia, como ha ocurrido aquí. ¿Cómo está surgiendo? De hecho, tanta magia. Dale, Fernando, sorry. No, iba a decir dos cosas. O sea, uno, Jorge, me ha encantado él. Puede que sea igual, puede que sea diferente. Me encanta, ¿no? Porque claro, sí, el ser igual o ser diferente incluye el todo, así que seguro que has acertado. Eso, ahí te has cubierto de gloria. Y luego, dejadme que os interrumpa porque acaba de conectarse Arturo. ¿Qué tal, Arturo? Bienvenido. Y merece la pena que le demos voz. ¿Qué tal? Hola, Arturo, bienvenido. Hola Fernando, hola Jorge, hola hormigas, todo Antonio. Encantado de poder subir. Sabíamos que este era un horario especial para poder coordinar horarios entre España y Latinoamérica. Y bueno, me hice aunque sea un espacio para participar un poquito acá con ustedes. Pero Arturo también, muchísimas gracias. Tiene que decirte de dónde nos está hablando, Arturo. Es una sorpresa. Ay, sí. Bien. No, pero estoy ahorita en el estado de Texas, en Estados Unidos. Wow. Oh, wow. Muy bien. Esto ya se ha convertido, Jorge, se nos ha ido de las manos, ¿eh? Estamos uniendo aquí continentes. Se nos ha ido de las manos. Exacto. Por supuesto, está bien. Se nos ha ido de las manos. Bien, ¿cómo seguimos? Pues sí, pues Jorge acababa de unir el tema al manifiesto, como es su trabajo. Él ya se puede ir hoy a dormir, ya ha hecho su trabajo. Pero a mí me queda con la duda, o sea, ¿cómo nacieron Hormigas Agilistas? Porque lo nuestro fue así, lo de la Agile is Coffee fue reconvertir un formato físico a un formato digital en el momento en que la pandemia nos metió a todos en casa. Pero ¿cómo nace Hormigas Agilistas? Bueno, ya nace hace 3 años, Hormigas, 3 años y medio. Un poquito menos de 3 años y medio. Y nació por la necesidad que vimos en Latinoamérica de tener contenido en español, en audio, ya, porque habían algunos contenidos en español en texto, pero había mucho audio en inglés.
y mucha gente que necesitaba también la información, acercar un poco la agilidad en español. Pero también, súper así, honestamente, nació también como una intención de hace tiempo hacer un podcast sobre un tema que sea interesante y también no resultaba caro hacerlo antes, bastante caro. Antes, llámese 10 años antes. Y ahora es bastante simple hacer un podcast, entonces no teníamos justificación por lo cual no hacerlo, ¿ya? Y en ese tiempo, hace 3 años atrás, 3 años y medio, éramos poquitos los podcasts en español. En Latinoamérica en general, yo no sé cuánto tiempo tienen ustedes, pero ahora hay más, ¿ya? Así que esa es 2 años, vean. Estamos en 2, sí. Sí, estamos aproximadamente en 2 años. Arturo, y hay una historia fenomenal ahí porque yo precisamente llegué a Hormigas buscando podcast en español y no encontraba, ¿no? Y a los pocos días que estaba viendo, tuve una comunicación ahí con Rodrigo, me invitó al podcast, el episodio 14, si no me equivoco, Rodrigo, Sí. Y donde ahí conté la historia del viaje que hasta el momento llevábamos cuando estábamos haciendo el trabajo. Ahorita es increíble ver que vamos en el 82. Me encantó tanto porque al final yo también con los de mi equipo teníamos la idea de generar un podcast, o sea, tan solo para, oye, estas conversaciones que estamos teniendo son increíbles, o sea, al menos que alguien más les escuche, que alguien les saque valor, ¿no? Y así tan fácil, es más, y hasta habíamos jugado con nombres así, ¿no? Pues los agrios ágiles, o no sé si ven estos dos viejitos de los mopeds que siempre se pelean. Sí. Algo así, o sea, uno más así de agrios agilistas, algo así. Pero nunca lo llevamos, ¿no? Y después de vivir la experiencia donde fui el invitado de Rodrigo y otro tocayo Arturo que participó en ese episodio, me enamoré de la idea de cómo se podía platicar, tener una tertulia tranquila, sin tener así un super script, cosas para ayudar a los demás. O sea, si alguien se tropieza con una piedra, pues que hagamos nuestro cachito para la humanidad y que no se tropiecen los demás, ¿no? Me enamoré del formato y todo, y si no me equivoco, Rodrigo, fue por ahí de finales de año, ¿no? Octubre, noviembre. Y al final me terminó convenciendo Rodrigo que en marzo viniera al podcast, ¿no? Casualmente fue más o menos el tiempo en que pasó la pandemia, empezó el lockdown aquí alrededor, y ahí fue donde, precisamente por eso, mucha gente estando en casa, empezó a haber un boom de muchas cosas, ¿no? De meetups y también de podcast. Y ha sido un viaje fenomenal, ¿no? Tú, Arturo, partiste en noviembre del 2019. Ándale. O sea, perdón, ese fue el episodio en que tuviste el invitado. episodio 14. Ajá. Claro, y después, no me acuerdo cuándo fue ya que estuviste. Recuerdo por marzo, igual y uno de los de escalado, cuando hicimos el ciclo de escalado, donde nos pusimos medio agresivos y queríamos enfrentar Scrum contra Kanban y que hasta luego a algunos no les gustó porque, pero bueno. Sí, eso ocurre a veces, sí. A ver, Fernando y yo no hemos tenido muchos momentos de discusiones acaloradas, solemos estar bastante de acuerdo, pero sí que es cierto que a veces nos vemos las caras cuando decimos algo y como que no, hay algo que no conectamos. No sé si os pasa a vosotros también. Pero eso es lo bonito, ¿eh? Yo creo que eso es lo bonito. Exacto, es el sabor de la vida, ¿no? Claro. Sería muy aburrido si todos estuviéramos siempre de acuerdo en todo. Sería aburridísimo. Pero a mí me ha gustado una cosa mucho, en la manera que lo has explicado, Arturo, que en el fondo a los dos podcasts nos mueve lo mismo, que es divulgar, llegar a otros, que otros puedan escuchar esas ideas, puedan entenderlas, puedan hacer las suyas, decidir si les cuadran o no les cuadran, pero somos nosotros los que nos lo pasamos, vamos, de vicio aquí haciéndolo, ¿no? Lo disfrutamos muchísimo. Entonces, parece que lo estamos haciendo para otros, pero vamos a ser sinceros, somos egoístas, lo estamos haciendo para nosotros. Por supuesto. Lo estamos haciendo para nosotros. Ahora, el tema del podcast también es como bastante raro, yo diría, en la oferta que existe de material en internet, porque ahora hay muchos youtubers, mucho video. Y claro, también hay mucho más podcast que antes, pero a mí me llama la atención
o yo siempre abogo por la ventaja del podcast, y que eso quería entrar ahora un poquito, si les parece, sobre los otros medios, porque yo no me paso viendo videos todo el tiempo, veo videos también, aprendo mucho por los colegas que publican cosas, pero a veces tengo que hacer otras cosas, y me gustaría poder que alguien me dijera al oído las cosas mientras yo estoy haciendo, no sé, pues, paseando mi perro, ir a andar en bicicleta, cualquier cosa. Entonces el podcasting, el formato del podcasting para mí me resulta más cómodo y por eso abogo por el podcast. Me gusta mucho el podcast, siendo que nosotros también generamos videos de las grabaciones, pero ese no es nuestro producto. Ese es lo que yo siempre digo, no es nuestro producto. El producto nuestro es el podcast y ahí editamos, le ponemos efectos de sonido y todo lo que se quiera. Pero por eso yo abogo por el podcasting. Sí, nosotros recibimos muchos mensajes de gente que dice, os escucho cuando voy a trabajar, por ejemplo, o os escucho fregando los platos. Claro. Esto es verídico. Esto es verídico. Varias veces tenemos una persona que siempre nos dice que nos escucha en la cocina mientras está recogiendo, haciendo sus cosas. Y sí. Sí, yo tengo miedo que un día nos digan, no, os estuve escuchando mientras hacía. No, no quiero saberlo. No quiero saberlo. No quiero saber qué estaban haciendo. Gracias por escucharnos. Y es lo bonito del podcast, ¿no? O sea, por ejemplo, el de nosotros, y lo hemos platicado muchísimo, que luego pasan 2 horas, ¿no? Tenemos episodios que pasan de mucho tiempo. Y siempre es, oye, pero pues es mucho tiempo, no lo puedes hacer en una sentada. Pero eso es lo bello del podcast, ¿no? Así le dices, Alexa, ponme el podcast y mientras, como dicen, mientras estás lavando los platos, no tienes que estar viendo, ¿no? Puedes estar consumiendo esa información, interactuando, ahora sí que en tu mente con tu diálogo interno, sin tener que estar fijo en un solo lugar, ¿no? Y no tienes que estar las 2 horas. Pues tengo 10 minutos ahorita en lo que salgo por el pan o lo que sea, y regreso, y puedes continuar exactamente donde te quedaste en el siguiente momento libre que tengas. Eso es algo muy bonito de los podcasts, yo creo. Sí, y comentar un poquito que es muy entretenido porque con Arturo nos conocemos de vidas pasadas, pero nos encontramos acá sin querer queriendo, como dicen por allá en México. Y lo interesante de esto es que cuando nosotros empezamos a averiguar hicimos un episodio de Todo comienza por el porqué, un libro de Simon Sinek muy, muy interesante. Y hicimos un ejercicio bueno, ¿por qué estamos acá? Hicimos una especie de Ikigai, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Por qué nos pagarían? Aunque esto lo hacemos completamente ad honorem, digamos. Oye, no digas lo que te... Claro. Y fue muy simpático porque esto partió en presencial, cuando todavía no había pandemia. Con Rodrigo nos conocemos de las comunidades, yo soy ahí voluntario en Chile Ágil y hacíamos meetup presenciales, nos veíamos las caras. Yo escuchaba el podcast, llevaban como 3 episodios, ya lo escuchaba y me dice, oye, ¿quieres participar? Y yo, encantado. Y cuando llegó la pandemia, fue como ya se cortaron los meetup presenciales, los meetup eran en línea con un Zoom, donde se perdía ese espacio de conversación. Y el podcast para mí fue un punto de fuga donde me juntaba con mis amigos que hablaban el mismo idioma que yo, les gustaban los mismos intereses, y además era una buena excusa para invitar un Luis Mulato, al mismo Arturo Robles, a tener una charla, una conversación que por un lado nos gusta, era como una especie de comunidad de aprendizaje, y por otro lado la gente puede compartir experiencias, porque, a ver, uno puede leer un libro para escuchar la teoría, hay muchos meetups donde hablan de las teorías, ¿cierto?, etcétera, pero que la gente te cuente sus historias, cómo lo adaptaron a sus contextos, cómo esto de ser adaptativo, me gusta mucho la definición de Jim Highsmith, de la agilidad, es la capacidad de poder adaptarte, no es como digamos, un mindset o algo que está como por sino es tener una capacidad de adaptarte. Es muy interesante porque eso se logra hoy día en un formato, como dice Rodrigo, que es conversacional. Entonces, ¿cómo nos fuimos adaptando en ese proceso de tener conversaciones con amigos que antes eras presencial y hoy día lo hacemos en línea? Así que felices y un abrazo ahí a todas las personas que son podcasters, celebrando aquí el día del podcast junto a estos tremendos exponentes ahí, Fernando y Jorge.
Sí, pues Vuelvo a decir, porque antes no se ha oído, en antena no se ha oído, pero Arturo lo ha vuelto a repetir. No, ha sido Rodrigo que lo ha repetido. No hay tal cosa como ser fan nuestro. No hay tal cosa. No puede ser. No hay tal cosa. De hecho, fíjate que lo nuestro fue un poco al revés. O sea, vosotros decís que empezasteis con la pandemia, entonces, o sea, antes de la pandemia, perdón, y entonces luego con la pandemia cogió fuerza. Nosotros antes de la pandemia, esto se llama Agile Ice Coffee, porque teníamos un formato inside en la oficina que le llamamos el Agile Coffee. Era una especie de Lean Coffee que sucedía los jueves a las 3 en una sala. Y es quien quiera venir que venga y charlamos de agilidad. Y he de decir que, si me perdonas que peque de falta de modestia, Jorge, he de decir que en Barcelona funcionaba bastante bien. En Barcelona llegamos a juntar 30 personas y 40 personas en la sala algún día especial hablando de agilidad. Entonces llegó la pandemia y aquello se murió. Y dijimos, vamos a intentarlo online y vamos a intentarlo uniendo sedes, ¿no? Y por eso Jorge dijimos, lo mezclamos, ¿no? Jorge desde Alicante y juntamos a la gente. Y no funcionaba igual, lo decías tú bien, Antonio, ¿eh? No es lo mismo la dinámica que sucede dentro de una sala con gente mirándose, con gente moviéndose, que lo que sucede en una llamada de Meet o de Zoom. Y no se acaba de funcionar. Aquello dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, lo grabamos y se lo pasamos a quien no pueda venir y poco a poco se nos congeló. Entonces, pues de allá el coffee, pues allá el ice coffee, ¿no? Se nos congeló, se nos congeló. Y entonces dijimos, bueno, pues convirtámoslo en algo, ¿no? Ese allá el ice coffee, convirtámoslo en algo. Y de ahí apareció el podcast. Y no sé, Jorge, yo no sé cómo te sientes tú después de casi 2 años así, pero a mí hay semanas, todos tenemos semanas de mierda en el trabajo, vamos a ser sinceros, ¿no? Y hay semanas que llegar al jueves por la tarde para grabar este ratito, a mí me da la vida. Me da la vida. Sí, además de eso, el que se acerca un compañero y diga, he escuchado el programa último que hablasteis sobre esto y me ha encantado. La verdad que me habéis hecho el día. O un simple comentario en iVoox nos da muchísima alegría cada vez que lo vemos. Oye, y una cosa que yo he notado y que en su podcast, que también me gusta mucho, porque tiene una cosa que nosotros no tenemos, creo. O sea, es una interpretación quizás algo personal, en el sentido de logran sintetizar muy bien algunas ideas y nosotros solemos al revés, abrirlas, pero a lo mejor porque es nuestra naturaleza y somos productos, entre comillas, productos diferentes. Pero me gusta esa mirada que tienen ustedes para que en media hora pueden tener una idea y le sacan el jugo en una media hora. Te lo voy a explicar, Rodrigo. Una vez hablamos con una gente que dijeron que eran expertos en agilidad, dijeron Timebox. O sea, hay una cosa que se llama Timebox. Nos dijeron ellos. Entonces, poner un Timebox, nosotros dijimos 30 minutos y tenéis que hacer que entre ahí. Y dijimos, bueno, pues si estos saben del tema, vamos a seguirles. Entonces llegamos al Timebox a rajatabla. De hecho, yo tengo una neurona pensando en cuándo tenemos que dejar de hablar, que lo sepas. Tengo una neurona puesta ahí. Mirando el reloj también acá también. Oye, en todo caso tengo que hacer una explicación que a lo mejor, bueno, las hormigas ya la conocen porque al principio sobre todo ya la tenéis aburrido con esta explicación, pero me entra bastante a sentido hablarlo ahora porque tenemos con amigos españoles. ¿Y por qué? Porque el formato de nuestra podcast, que es una tertulia, la de Hormiga Agilista, una tertulia donde incluso nos solemos extender como más allá, y era como justificando el hecho de que a lo mejor en las charlas normales justo ocurría de que hay un tiempo acotado. Entonces queríamos darle a nuestros entrevistados y a nosotros mismos la posibilidad de poder expandirnos para hablar todo el detalle de cosas que no se podían decir en los tiempos acotados. Pero la inspiración del formato que tenemos está inspirado en otro podcast español, de algunos compatriotas de ustedes, que no tiene nada que ver con agilidad, pero yo soy un fan también de ese podcast, otro fan, es de Coffee Break, Señal y Ruido, de ciencias. Ok. Es un podcast, a lo mejor Jorge lo ubicas, ¿o no? No. Bueno, es un compatriota de ustedes, o varios compatriotas de ustedes, de la isla de Tenerife. El director del podcast es de Tenerife, es un científico, porque son solamente científicos acá los que están puestos. Bueno, e ingenieros. Yo soy ingeniero, entonces, científicos e ingenieros. Pero es muy chistoso, muy ameno,
pretendemos que nuestro podcast también sea chistoso y ameno, y el formato es largo también. Entonces, bueno, hago mención también a Héctor Zócar Navarro, que es el director, y a Francis Villatoro, que es uno de los integrantes principales también, que gracias a ellos, de alguna manera, tenemos Hormiga Ejerista Podcast. Así que esa es la mención. Acabo de ir a verlo y he visto episodio 383, 3 horas 21 minutos. Exacto. Y he dicho, no, es que quiero mira, morir. Ellos partieron hace 7 años, semanalmente, los jueves también, no sé por qué hay algo que dice que los jueves son los días del podcast. Bueno, para nosotros son los miércoles, pero en algún momento fue el jueves. Y no han faltado ningún jueves, excepto un mes que estuvieron de vacaciones, pero súper matemáticamente, ¿ya? Y fíjate, 3 horas, 2 horas y media, ¿ya? Tienen mucho contenido, mucho material. Si tú quieres hablar de ciencia o entender un poco de ciencia, ahí está. Ese es el podcast, ¿ya? Le doy la recomendación. Hay una cosa también mágica que surge. Estamos hablando de 300 capítulos, nosotros en 95, vosotros creo que habéis dicho el 80 y... Claro. Somos quincenales. Y en cada principio de temporada decimos, nos vamos a quedar sin temas que hablar. Ya hemos cubierto todo. Y no. Hemos pasado por esa crisis varias veces. De iniciar una llamada, Jorge y yo, en silencio, sin grabar, y decir, oye, Jorge, tío, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Si lo hemos cubierto todo. Hemos pasado por esa. ¿Habéis pasado por una crisis parecida vosotros? Sí. De hecho, no sé, Antonio, si quieres describir ahí la estrategia que sacamos. Sí, en algún minuto nos quedamos sin backlog y dijimos, bueno, vamos a explorar, ¿no? Hicimos un experimento, le llamamos Invita a una hormiguita, y que cualquier persona de la audiencia podía proponer un tema, buscar un referente, además le estábamos pasando a hacer la pega, digamos, de coordinación, buscar un referente, el trabajo de coordinación, y las 2 personas podían participar en un episodio propuesto por ellos, con algún tema que tuviesen algún referente para conversar. De hecho, sigue alimentándose el backlog, ya hay 3, 4 invitados con Invito a una hormiguita, y nos funcionó bastante bien, porque además traían temas frescos, referentes nuevos, y a nosotros hay un momento en que se acaba el margen, ¿cierto? Es bien entretenido. Sí, a mí me pasó que cuando entré al mundo de la agilidad, como que, iba descubriendo cosas nuevas, pero llega un momento en que como que se empieza a estabilizar este cantidad de temas o tópicos, y eso es bastante bueno porque aparece algo nuevo y uno lo capta de inmediato. Salió Lampix no hace mucho, y uno empieza a profundizar esos temas que ayudan mucho, pero efectivamente nos quedamos cortos de tema, y ahí acudimos nuevamente a la comunidad, que fue un poco la génesis del porqué. Uh-huh. Bien. Es justamente lo que hacemos nosotros desde hace una temporada, que otros nos den el tema. O sea, esto empezó como, no, os proponemos 2 o 3 y elegís. Pero hubo un momento que Jorge y yo dijimos, no, que lo digan ellos. Ellos. Pero ahí yo me pregunto algo, porque yo lo he escuchado y de repente dice, la lista de más votados, pero uno ¿cómo puede votar? Un oyente de afuera no puede votar. No, es que usamos, claro, esto empezó cuando Jorge y yo trabajábamos juntos. Yo ahora no trabajo con Jorge. Entonces lo hacíamos en un canal de Slack del trabajo. En un canal de Slack de allí del trabajo, donde había la gente interesada en el tema, se iniciaba una poll y se les dejaba. Últimamente lo que hace es que se les deja añadir. O sea, se empieza la poll con temas del backlog y ellos añaden con el botón de añadir opción. Es por eso, sí. Creo que tenemos que dar una vuelta para abrirlo aún más. Igual tenemos que encontrar una web en la que hacer poll y entonces pasarlo al canal de Slack y pasarlo a algún sitio más. Bien. O sea, porque me imagino que ustedes habrán analizado su público y también se dan cuenta que mucha gente en mucha parte del mundo lo está escuchando. Había sitios... Público, sí, es lo que te iba a decir. Sitios muy raros y todo depende además de dónde miremos la estadística. Pero mira, me vais a hacer ir a mirarlo en directo a las estadísticas de Spotify, que son como las más bonitas. Y si nos quedamos en all time, nuestro público en Spotify es un señor, 78% male, entre 35 y 44 años, aunque tira a 45-59. O sea, es un señor con una cierta edad que escucha Dua Lipa y Harry Styles.
que vive básicamente en España, pero también gente de Chile, Argentina, Perú, la India, Colombia, Panamá, United States, México, Vietnam, Paraguay, Italia, Ecuador, un montón de gente de muchos sitios. Yo con lo de la India, teniendo la India en el top 5, o sea, yo y alucino. Súper. Nosotros nos pasa similar también. Ahora, también nosotros dejamos en algún momento de ver tantas estadísticas porque dijimos, bueno, si nos quieren escuchar, nos escuchan. No nos vamos a complicar la vida con las estadísticas. Pero sí, cuando la vimos había gente allá de varias partes de Europa, no solamente la parte más occidental. Sí. Bien. Una cosa antes, Arturo, que te tienes que ir, di adiós, por favor, despídete de los compañeros. Adiós, y bien, aprovechando esto y el día del podcast, mensaje para todos, aprovechen toda la diversidad de puntos de vista, que es algo que cuando hemos aprendido ahorita con ustedes en España, nuestros contextos, aun cuando hablemos la misma lengua, luego yo no entiendo estos huevones, dicen palabras que no, y hasta tenemos un sonidito ahí cuando hay un mexicanismo, un chilenismo, etcétera. Sí. Pero algo que está muy importante es, aun cuando posiblemente el contexto de cada uno es finito en su trabajo, en su país, una vez que expandes el horizonte a lo que está sucediendo en otros lados, en otros países, en otras industrias, se vuelve infinito la cantidad de permutaciones que puede haber de una sola cosa, incluyendo un marco, ¿no? Entonces hay invitación a todos a abrirse, a escuchar contextos distintos, sí, inclusive en distintos idiomas, ayuda mucho a que esos jugos creativos estén corriendo y manejando en tu cerebro y te hacen mucho más persona, crecimiento profesional y mejor ayuda para tu comunidad. Muchas gracias. Me tengo que ir. Muchas gracias, Fernando, Jorge. Un gustazo y hay que hacer esto más seguido. Es mutuo. Hay que hacerlo más. Hay que encontrar un tema y discutir el tema. Sí, cierto. Muchísimas gracias, Arturo. No sabes cómo de acuerdo estoy con tus palabras. Muchísimas gracias. A todo esto, nuestro reloj hace tic-tac y llegamos al momento en que tenemos que cerrar el tema. Creo que a los que nos han escuchado les ha quedado claro de dónde salimos, cómo empezó todo, dónde nos pueden encontrar. Entonces llegamos a ese momento en que siempre nos gusta hacer una recomendación para continuar fuera, ¿no? Entonces, esta vez me toca a mí, pero también os añadiría a vosotros, Antonio y Rodrigo, y la de hoy es muy fácil. La recomendación de hoy es muy fácil. Gente, escuchad podcast a poder ser de agilistas y sigamos las palabras de Arturo, que es tal cual. Nunca, o sea, no hay nada peor que encerrarse en tu cubito, en tu cajita de pensamiento. Escucha todos los posibles pensamientos posibles. Entonces, mi recomendación, hormigas agilistas. Suscribíos a Hormigas Agilistas en vuestra plataforma. ¿Estáis en todas las plataformas? Sí, en todo. En partes que ni siquiera nos acordamos. Perfecto. Pues suscribíos a Hormigas Agilistas. Entonces, os invito también, Antonio y Rodrigo, si queréis añadir alguna recomendación. Sí, claro, celebrando el día del podcast, voy a recomendar otro podcast, amigo, a Yay Latam Podcast, que ahí la Celeste, Letian, la Vale, el David, practican agilidad, ¿cierto? Y nos comentaron, los episodios me gustaron mucho, porque hablaron sobre las charlas que hicieron en el Agile, ¿cierto? En Estados Unidos, y ellos también trajeron todo ese material y contenido en español sobre facilitación, business agility, etcétera, todos esos temas que nos gustan, así que recomiendo mucho el podcast amigo ahí de Agile Latam Podcast. Bueno. Apuntado queda. Y mi recomendación primero, podcast. El gran ventaja que tiene podcast con respecto a otros medios es que te puede despegar de la atención del visual y centrarte en el audio para que puedas hacer también otras cosas. Entonces, ocupemos podcast, escuchemos incluso libros. A veces novelas enteras vía podcast también las puedo escuchar, audiolibros, como lo quieran llamar. Ahora, en particular, y como este audio también va a ser parte de nuestro episodio de Hormiga Agilista,
y también es parte del gran podcast de Agile Ice Coffee. Evidentemente, mi recomendación es que todos los oyentes de Hormiga Agilista también vayan a buscar Agile Ice Coffee en sus buscadores, en su plataforma, y se suscriban. Y no solamente se suscriban, que evidentemente se suscriban, sino escúchenlo, porque es una maravilla de podcast también. Así que esa es la invitación también, la recomendación. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas. De hecho, lo decíamos antes, esto lo hacemos por nosotros. Y luego, si quieren, que nos escuchen y disfruten, pero lo hacemos por nosotros. Bien. Jorge, ¿tú quieres añadir algo ya que estamos hoy aquí tan sociales? No, suscribirme a las palabras que ya se han dicho, ¿no? Que sea el primero de muchos y que volvamos a juntarnos en otro crossover. Bien. De hecho, Antonio, tú has dicho dos palabras antes en tu recomendación que me han resonado mucho de cosas que estoy haciendo yo ahora mismo en mi trabajo, que has dicho Business Agility. Me encantaría que tuviéramos una discusión alrededor del concepto Business Agility. Me encantaría. Ya está el tema puesto entonces, ¿listo? Ya está el tema puesto. Lo adoraría, porque creo que lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es Business Agility. Súper. Sí. Súper. Sí. Bueno, pues entonces hasta aquí hemos llegado en el espacio de Agile Ice Coffee. Muchísimas gracias, Jorge, por el ratito, como siempre. Ya sabes que también es un placer para mí. Maravilloso contar contigo, Antonio. Muchas gracias, Jorge y Fernando. Un placer también para mí. Rodrigo, os esperamos, estáis invitadísimos siempre que sea posible. Súper. También en alguna otra ocasión vamos a hacerlo al revés. En este caso van a participar ustedes en nuestro formato también para que se noten las 2 horas de trabajo. No, hay que ver cuánto van a aguantar, pero invitados Pero también. Esto entiendo que lo hacéis como las viejas bandas de psicodelia y demás, que entonces luego alguien se pega un solo enorme para que el resto puedan ir a beber agua y demás, ¿no? Una de las cosas que decimos casi en los últimos minutos es como cuando nos estamos allá como despidiendo, decimos algo así. Para aquellos que nos están todavía escuchando y que quieren despertar de ese sonambulismo en que están a esta hora, le estamos dando las gracias por participar. Es decir, tenemos conciencia de que somos un podcast largo, pero también no nos complica tanto la vida respecto. Perfecto. Pues sí, lo haremos. Tendremos que comprometer unas 8 horas diarias para hacer eso. pero desde ya, a todos los que nos escucháis, haya sido esta vez en Agile Ice Coffee o en Hormigas Agilistas, muchísimas gracias. Dadnos feedback, esperamos feedback, queremos feedback. Somos puñeteros agilistas, queremos escuchar feedback. De ahí va nuestro trabajo. Y os esperamos la semana que viene y es una amenaza.